Como saben ustedes, muchas veces me gusta compartir noticias bellas, noticias hermosas, inspiradoras, vidas ejemplares. En otras ocasiones, noticias más de alerta, ¿no? De que sepamos lo que está viniendo con la cultura. Y en este caso, me toca contar una de esas historias bizarras, para que veamos cómo el proceso de llamar bien al mal y mal al bien continúa avanzando, no solamente entre los individuos, porque sabemos que la persona que Santo Tomás de Aquino ya explicaba cómo cuando una persona está encadenada a sus vicios, es decir, no solamente tiene vicios, como tenemos todos los pecadores, ¿no? Somos hijos de Eva y por eso estamos gimiendo y llorando, como decimos en la oración de la salve, ¿no? Luchando contra nuestras limitaciones. Pero el problema no es cuando tenemos vicios, que nadie puede arrojar la primera piedra, sino cuando esos vicios han sido penetrados, o sea, han sido aceptados en mi persona, los he dejado penetrar, tomar mi persona. Para los que son más jóvenes, piensen en este carácter del cine Venom, ¿no? Como esta masa negra me comienza a tomar y convertirme en un ser distinto, y que ya está tan incrustado en mí que se requiere de una gracia muy inusual y poderosa, que siempre está al alcance, porque Dios siempre está dispuesto a dar cuando se pide, pero que ya está en tal estadio de vicio que los padres del desierto griegos, es decir, los primeros eremitas, los primeros que se fueron al desierto cuando el cristianismo se volvió oficial, ¿no? A partir del siglo IV, estos movimientos entre el siglo V y el VI vio una cantidad enorme de hombres que decían: si ya no vamos a dar la vida por nuestra fe, si ya no existe ese riesgo porque la fe ha sido socialmente aceptada, nos vamos a los desiertos. Se fueron a los grandes desiertos del norte de Egipto, de Palestina, el desierto de Nitria, ¿no? Y ahí vivían solos, y bueno, esa vida los fue llevando a irse reuniendo, y la vida monástica comienza básicamente con estos hombres heroicos que quieren entregar su vida a glorificar a Dios. Estos padres del desierto llamaban a esta inserción del vicio con un nombre griego que es muy difícil de traducir y que significa básicamente todo lo que he descrito, ¿no? Esta esclavitud profunda de todos los elementos de nuestro ser al vicio, al pecado, al mal. Y esa palabra era akmalosía, ¿no? La palabra en griego, akmalosía. Y la akmalosía no solamente es algo que afecta a los seres humanos, afecta a la cultura, y cuando afecta a la cultura termina afectando a las instituciones que supuestamente deberían velar por la justicia en nuestras naciones o en los continentes. Con esto les cuento la historia bizarra, completamente real. Como saben ustedes, Francia tiene una ley del aborto con ciertos límites, y Francia es la nación que se puede ufanar de haber tenido al gran científico, el profesor Jérôme Lejeune, que descubrió la trisomía del cromosoma que produce lo que hoy conocemos como síndrome de Down, ¿no? Entonces, gracias a este descubrimiento, a por qué y cómo se producía la trisomía, fue posible comenzar a detectar la trisomía en el vientre materno. Antes no era posible, ¿no? O
era posible solamente cuando el embarazo ya estaba muy, muy avanzado. Ahora tempranamente se sabe de la trisomía y Jerome Lejeune, que era un profundo católico, un gran amigo de San Juan Pablo II, y a quien San Juan Pablo II nombró como el primer presidente de la Pontificia Academia para la Vida, Lejeune estaba entusiasmado por esto porque decía, mira, con este conocimiento los papás van a poder saber con anticipación que les viene un angelito con síndrome de Down, ¿no? Y en consecuencia informarse, prepararse, saber cuáles son las limitaciones o los problemas de salud que vienen asociados con el síndrome de Down, ¿no? Cuáles son los niveles posibles de síndrome de Down y cómo prepararse con un tipo de bebé, un tipo de hijo que es una bendición. Los papás con hijos con síndrome de Down lo dicen. Yo estoy cerca de varias familias con niños con síndrome de Down, ¿no? Y estoy, digamos, realmente coincido ver cómo estos niños son fuente de amor de los demás hermanos y cargan esta inocencia, esta sencillez de vida que honestamente, y les cuento porque la semana pasada estuve visitando a un antiguo colega mío, prácticamente mi mentor, ¿no? Consultándole muchas cosas. Y él tiene un hijo con síndrome de Down que ya tiene 30 años, pero es pequeño de tamaño, el pelito siempre corto y siempre bondadoso, siempre contento. Y una de las cosas que tiene, una de las características que tiene es que cada tanto viene y delicadamente te soba el hombro y te da la mano, ¿no? Y fuimos a misa juntos y este muchachito hizo esto a lo que está habituado, ¿no? Este gesto de candor, de bondad, varias veces durante la misa, ¿no? Y les prometo que lo que yo sentí era que era Dios el que me estaba acariciando a través de este niño. Entonces, Jerome Lejeune tenía todo este entusiasmo y su gran frustración y trauma fue ver que su descubrimiento era utilizado para lo contrario, para diagnosticar los síndromes de Down y abortarlos. Entonces, la ley francesa sobre el aborto se adaptó para ser específica de que una mamá embarazada con un niñito con síndrome de Down puede abortarlo, ¿no? Y como en muchos países nórdicos, como en Islandia, por ejemplo, donde dicen, hemos eliminado el síndrome de Down, orgullosos, ¿eh? Como si eliminar el síndrome de Down sería eliminar la polio, o sea, una enfermedad que es viral, ¿no? Y que se tiene que eliminar con una buena política de salud pública que ponga vacunas, o como se eliminó la viruela, por ejemplo, ¿no? Entonces decía, eliminamos el síndrome de Down como si fuera un mal contagioso. Y no, es que está tan lavado el cerebro de las pocas mujeres que tienen hijos que si se ven embarazadas con un síndrome de Down, lo abortan. Así es como han desaparecido, entre comillas, las personas con síndrome de Down. Como si literalmente fueran una enfermedad, ¿no? Contagiosa además, ¿no? Entonces, en esta situación, con todo esto pasado, una organización pro vida puso en televisión un anuncio pro vida, y como son los anuncios pro vida, bellos, ¿no? ¿Ustedes han visto algún anuncio para los hispanos que están en Estados Unidos o en lugares donde el aborto ha sido legalizado, como en Argentina o partes de México? ¿Alguna vez han visto una bonita publicidad para abortar? Ven, sé feliz,
vamos a destrozar a tu hijo en tu vientre, ¿no? Y vamos a asegurarnos de que esa masa sanguinolenta que fue un don de Dios para ti, la vamos a tirar a la basura antes de que la veas. No se me ocurre cuál sería el pitch, como dicen los expertos en marketing, ¿no? Pero los anuncios pro vida son hermosos. ¿Por qué? Porque pueden promover el vínculo más hermoso que debe existir en la humanidad. Madre-hijo. Tan hermoso que Jesús, el Salvador del mundo, no quiso aparecer en el cielo, ¿no? Rotulante. Quiso hacerse bebito, no nacido, después nacido, niñito, y educarse con su mamá, depender de su mamá y de su papá, su padre adoptivo. Entonces, hicieron una publicidad mostrando niños con síndrome de Down para tratar de cambiar la mentalidad de las mujeres a las que se les ha lavado el cerebro diciéndole: un niño con síndrome es un problema, no vas a poder tener una buena carrera, vas a tener que cuidarlo más de que tu tiempo, tú no te mereces esto, es una frustración. Entonces hicieron un comercial muy bonito, probablemente el más bonito que había en la televisión, con niñitos con síndrome de Down, siendo como son, sonrientes, sorprendiéndose constantemente de las cosas, porque están todo el tiempo aprendiendo, porque todo es nuevo para ellos, todo es fresco, ¿no? Entonces, hasta aquí todo bien, ¿no es cierto? Pero resulta que las organizaciones abortistas en Francia acusaron a las autoridades de televisión de que esa publicidad tan bonita estaba de alguna manera glorificando a los niños con síndrome de Down y en consecuencia culpando y haciéndose sentir mal a todas las mamás que habían abortado a sus hijos con síndrome de Down. O sea, ¿se imaginan? Mostrar niños es malo porque las que han abortado se van a sentir culpables. Pero aquel problema eran los niños con síndrome de Down. ¿Qué pasa con las mujeres que han abortado a otros niños? Porque con la lógica esta, mostrar cualquier niño puede ser, entre comillas, traumático para una mujer que ha abortado por otra razón. Por practicidad, porque no quería el hijo, para vengarse del novio que la dejó, etc. Y la decisión triunfó, sacaron el aviso, los Provida llevaron esto a juicio a la justicia francesa. La justicia francesa le dio la razón a quién ustedes creen, ¿no? Si hablamos de justicia, la justicia, ¿dónde debería prevalecer? Digamos, acá estamos hablando de niñitos, estamos hablando de libertad de expresión. Sorpresa, tomó la decisión a favor de las abortistas. Y las organizaciones pro vida no se rindieron y llevaron esto a la Corte Europea de Justicia. Y lamentablemente, a mediados de septiembre, esa corte determinó que las abortistas tenían razón y que, como han habido tantos abortos de niños con síndrome de Down, hay muchas mujeres que se pueden sentir mal, ¿no? Y en consecuencia está prohibido promover el anuncio. No hay quien defienda a los niños con síndrome de Down. Esta es una publicidad mostrando que no son una maldición, no son el fin de tu carrera, no son el fin de las aspiraciones de tu vida. Son niñitos. Eso está prohibido en Francia. En la práctica está prohibido. Lo han determinado las autoridades de comunicaciones que gobiernan televisión y radio, lo han determinado las distintas instancias hasta la Corte Suprema de Justicia de Francia y finalmente la Corte Europea, es decir, niñitos alegres con síndrome de Down nunca más se van a poder ver en la televisión francesa. Y
Estas historias bizarras son las que nos deben preparar para que en los países donde todavía podamos hacer eso, nunca perdamos ese derecho, sabiendo que nuestra participación activa en los procesos políticos y judiciales es fundamental. El catolicismo que no se extiende a la cultura y a la política tiene los días contados. Que tengas un buen día.